Amigos, imaginen despertar en un mundo donde la mentira ha dejado de existir. No es que la gente haya aprendido a ser honesta, no. Es que físicamente son incapaces de pronunciar una falsedad. Desde el político más poderoso hasta el niño que juega en el parque, cada palabra que sale de sus bocas es la pura verdad. ¿Se imaginan las consecuencias? ¿Cómo sería vivir en un mundo así? ¿Sería una utopía donde reine la transparencia y la justicia? ¿O se desataría un caos absoluto? En este viaje aterrador y revelador, vamos a explorar juntos las posibilidades de un mundo sin mentiras. Prepárense, porque lo que vamos a descubrir podría cambiar nuestra forma de ver el mundo para siempre. Imaginen un mundo donde los gobiernos ya no pueden esconder sus verdaderas intenciones detrás de discursos fabricados y cortinas de humo. En este nuevo orden mundial, la política se convierte en un espectáculo brutalmente honesto. Los líderes mundiales se ven obligados a revelar sus agendas ocultas, los tratados secretos salen a la luz y la corrupción se expone en tiempo real. Las campañas políticas ya no son un desfile de promesas vacías, sino una confrontación directa de ideologías y ambiciones sin filtro alguno. La transparencia es absoluta, sí, pero también desgarradora. Los ciudadanos se enfrentan a la cruda realidad de las decisiones que se toman en su nombre. La confianza en las instituciones se tambalea a medida que la verdad, a veces incómoda y dolorosa, se abre paso a la fuerza. La imposibilidad de mentir fuerza a los líderes a ser más pragmáticos, a buscar soluciones reales en lugar de perpetuar el ciclo de engaños. La diplomacia, aunque despojada de sus sutilezas, se vuelve más directa, más orientada a resultados concretos. La pregunta es, ¿sobrevivirá la civilización humana a la verdad desnuda del poder? En un mundo donde la mentira es imposible, el mundo del consumo sufre una metamorfosis radical. Olvídense de la publicidad engañosa, de las ofertas falsas y de las promesas imposibles de cumplir. La nueva economía se rige por un principio fundamental: la honestidad brutal. Imaginen un comercial donde, en lugar de ensalzar las virtudes de un producto, la empresa se ve obligada a enumerar sus defectos. Imaginen a un vendedor confesando abiertamente que el producto de la competencia es mejor en ciertos aspectos. Suena descabellado, ¿verdad? Pero en un mundo sin mentiras, esta es la nueva realidad. Las empresas se ven obligadas a replantear sus estrategias de marketing. La transparencia se convierte en la herramienta más poderosa para ganarse la confianza del consumidor. La calidad se impone como factor determinante en la decisión de compra. Las empresas que no son capaces de adaptarse a esta nueva realidad, que no son capaces de ofrecer productos genuinamente buenos, se ven abocadas al fracaso. La pregunta es, ¿será esta nueva economía de la verdad capaz de crear un sistema más justo y sostenible? La educación sin manipulaciones. Niños del mañana en un presente sin filtros. En un mundo sin mentiras, la educación se transforma en una experiencia radicalmente diferente. Imaginen un aula donde los maestros no pueden endulzar la verdad, donde la historia se enseña sin concesiones ni héroes idealizados, donde la complejidad del mundo se presenta a los niños sin filtros ni censuras. Los libros de texto se reescriben, despojados de cualquier atisbo de propaganda o sesgo ideológico. La curiosidad, el pensamiento crítico y la capacidad de análisis se convierten en las herramientas esenciales del aprendizaje. En definitiva, a desenvolverse en un mundo donde la verdad, por muy incómoda que sea, es la única brújula que nos queda. La justicia sin mentiras. ¿La verdad? ¿Única garantía de justicia? En un mundo donde la mentira ha sido erradicada, el sistema judicial se transforma en un mecanismo implacable de eficiencia. Imaginen juicios que duran apenas unas horas, donde las pruebas son irrefutables y los veredictos inapelables. Los abogados se convierten en figuras casi decorativas. Los testigos, despojados de la posibilidad de mentir o tergiversar la verdad, ofrecen testimonios crudos y contundentes. La tasa de criminalidad se desploma. La certeza del castigo, sin posibilidad de escapatoria a través de coartadas o falsos testimonios, disuade a los criminales más avezados. La justicia, en su afán por abrazar la verdad absoluta, corre el riesgo de convertirse en un sistema inflexible, inhumano, incapaz de comprender las complejidades del alma humana. El impacto en la salud mental, la pesada carga de la sinceridad absoluta.
En un mundo donde la mentira no tiene cabida, nuestra psique se ve sometida a una presión constante. Imaginen un mundo donde cada pensamiento negativo, cada inseguridad, cada crítica destructiva se verbaliza sin filtro alguno. Para algunas personas, esta transparencia radical puede ser liberadora. Al fin, libres de las ataduras de la mentira, pueden expresar su verdadero yo sin miedo al juicio ajeno. Pero para otros, la imposibilidad de mentir se convierte en una pesada carga. La ansiedad social se dispara. Las relaciones interpersonales se vuelven un campo minado. La sinceridad, desprovista de empatía, se convierte en un arma de doble filo. La salud mental, en un mundo sin mentiras, se convierte en un bien preciado, un tesoro frágil que debemos proteger a toda costa. En un mundo donde la mentira es imposible, las religiones e instituciones de fe se tambalean. Imaginen a líderes religiosos incapaces de defender dogmas en los que ya no creen, de realizar milagros falsos o de ocultar sus propias dudas e imperfecciones. La fe ciega, esa que durante siglos ha servido de consuelo y guía espiritual a millones de personas, se ve sacudida por la irrupción de la verdad absoluta. Los textos sagrados son releídos, analizados, cuestionados desde una nueva perspectiva. Muchas religiones, incapaces de adaptarse a esta nueva realidad, se desmoronan. Pero de las cenizas de las viejas religiones surge una nueva espiritualidad, más humana, más conectada con la esencia de la verdad. La verdad, aunque destructiva en un primer momento, actúa como un purificador del alma, obligándonos a cuestionar nuestras creencias más arraigadas y a buscar la verdad en nuestro interior. La ciencia al frente. La verdad como motor del progreso. En un mundo sin mentiras, la ciencia se convierte en la fuerza motriz del progreso humano. Imaginen un mundo donde la investigación científica ya no se ve limitada por intereses económicos, agendas políticas o la ambición desmedida de individuos. La colaboración reemplaza a la competencia. Los científicos, liberados de la presión por publicar resultados sesgados o por ocultar información crucial, trabajan en conjunto para resolver los grandes desafíos de la humanidad. La información fluye libremente, las investigaciones se aceleran y los descubrimientos se suceden a un ritmo vertiginoso. La verdad, convertida en el motor de la innovación, impulsa a la humanidad hacia una nueva era de prosperidad y bienestar. La ciencia, liberada de las ataduras de la mentira, se convierte en la mejor aliada de la humanidad en su búsqueda por un futuro más brillante, más justo y más sostenible. ¿Un mundo mejor o más cruel? La humanidad. Ante el espejo de la sinceridad absoluta, hemos explorado las múltiples facetas de un mundo sin mentiras. Hemos visto cómo la verdad impacta en la política, la economía, las relaciones personales, la educación, la justicia, la salud mental, la religión y la ciencia. Y ahora, la pregunta inevitable: ¿es este mundo sin mentiras una utopía o una distopía? ¿Es la verdad por sí sola suficiente para construir una sociedad mejor? ¿O acaso la mentira, a pesar de sus imperfecciones, juega un papel fundamental en el equilibrio de la condición humana? La verdad, sin duda, es un valor fundamental. Pero la verdad, sin el filtro de la empatía, sin la compasión como guía, puede ser un arma de destrucción masiva. La sinceridad brutal, sin el contrapeso de la inteligencia emocional, puede destruir relaciones, generar conflictos y sumirnos en una espiral de negatividad. Quizás, la clave no reside en eliminar la mentira por completo, sino en aprender a utilizarla con responsabilidad. Reflexión final. La verdad interior, el verdadero desafío. Al final del día, la decisión de vivir en un mundo con o sin mentiras es una elección personal. Podemos optar por atrincherarnos en nuestras propias verdades, por construir muros de desconfianza y miedo. O podemos atrevernos a mirar al mundo y a nosotros mismos, con honestidad y valentía. La verdad, como hemos visto, no es un camino fácil. Exige coraje para enfrentarnos a nuestras propias sombras, para aceptar nuestras imperfecciones y para construir relaciones basadas en la autenticidad y la vulnerabilidad. Quizás, el verdadero desafío no reside en crear un mundo sin mentiras, sino en construir un mundo donde la verdad sea recibida con amor, con compasión, con la voluntad de comprender y perdonar. Outro.
¿Utopía o caos? La decisión es tuya. Ahí lo tienen, amigos. Un viaje aterrador, ¿verdad? Imaginar un mundo así, donde la mentira no existe, nos obliga a mirarnos en un espejo y preguntarnos qué clase de personas seríamos en ese escenario. ¿Seríamos de los que abrazan la verdad sin importar el costo? ¿O nos derrumbaríamos ante la presión de la sinceridad absoluta? La verdad es que no lo sabemos. Como siempre, la última palabra la tienen ustedes.